Hola a todos, buenas tardes, hora Estados Unidos, una hora más, 6 de la tarde, 5 de la tarde, hora de Colombia, y para otros que nos pueden estar escuchando desde otro hemisferio del planeta, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les doy una cordial bienvenida a esta segunda sesión de las orillas del arte a través de la intermediación de Colombian Art y sus plataformas virtuales. Y en primer lugar le doy agradecimiento a Sandra Bolczek por permitirme otra vez estar aquí este viernes, y hoy pues vamos a tratar de continuar lo que hace 20 días empezamos sobre un tema que es muy amplio, tiene bastantes complejidades, pero la intención de este encuentro, y que a partir de este tema que vamos a tratar, se extienda un saludo para las personas que nos acompañan, para todo aquel que esté interesado en aprender un poco sobre estas orillas del arte. Y bueno, hace aproximadamente 20 días que fui invitada por Sandra a estas transmisiones en vivo de Facebook, a compartir sobre mi experiencia con el arte y acerca del arte. Dimos un acercamiento muy general, hablando como de las diversas categorías que actúan en todas estas orillas del arte. Entonces tocamos un poco los agentes creadores como los artistas, hablamos de ningún modo de una manera profunda de cada uno, simplemente fue una información introductoria, expusimos el hecho de la obra, de los medios de expresión, de los momentos que tienen que ver también con los momentos históricos, económicos, en un contexto cultural. Y por eso, a partir de la conversación que se generó hace 3 semanas, hubo una segunda fase de esta intervención para abordar un tema importante sobre una de las orillas que tienen el corazón más importante en el quehacer del arte, en el mundo del arte, en las formas como se vive el arte, y es el artista. Entonces, hoy pues nombro esta sesión como las orillas del arte, el artista. Entonces, trato en esta sesión de abordar este tema, y quiero iniciar con una expresión que he venido escuchando hace muchos años en conversaciones coloquiales, también en temas muy de orden académico, en escritos, y es cuando se dice que el artista está detrás de la obra, o el artista detrás de la obra. Obviamente hay que abrir y cerrar comillas, porque esta frase la ha dicho mucha gente, pero quiero empezar a preguntarme, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el artista detrás de la obra? Y cuando me puse a pensar un poco sobre esa frase, se me ocurrió un poco revertir esa interpretación o esa opinión o simplemente esa idea por una más adecuada, a mi parecer, que sería primero el artista y su obra como resultado. Pero realmente hoy no vamos a hacer un énfasis particular
en la obra, puesto que esta orilla se desarrollará posteriormente en otro segmento de las transmisiones en vivo. Entonces, aunque es pues completamente imprescindible o inseparable esos dos hechos, tanto el protagonista como su producto o el creador como su creación. Entonces, de todas maneras, en este programa vamos a dedicar unos minutos a contextualizar la obra con el artista, o sea, con los invitados que de antemano les agradezco por aceptar esta invitación y seguramente vamos a hablar de una manera muy tranquila con cada uno de ellos. También les quiero hablar un poco sobre el enfoque de por qué las orillas del arte, el artista. Porque quiero proponer en esta conversación un acercamiento mucho más humano al artista, el que está, entre comillas, detrás de la obra, sus inicios, los estigmas, su propósito, la relación con su propia intimidad como agente creativo vinculado a la cultura, a la economía, probablemente, o de una manera también muy compleja. También quisiera hablar con nuestros invitados sobre los desafíos y las complejidades de ser artista, cuál es la idea de la cosificación actual de los artistas y cómo tratar un poco de transformar esos nuevos paradigmas. Y todo esto lo pretendo proponer de una manera con preguntas muy genuinas, de una manera tranquila, esperando de parte de los artistas una respuesta también muy honestas y sin poses ni artificios, que eso es lo que ahorita menos necesitamos. Entonces, en este orden de ideas, tengo un gustísimo placer por presentar, a nuestros tres artistas invitados. Quiero empezar por la maestra y la artista Luz Helena Caballero, pero un poco antes de proseguir con su presentación, quiero contarles por qué el seleccionar tres artistas que ni se conocían teóricamente por internet, por los libros, por catálogos, por comentarios, pero el ejercicio bonito es que en persona no se conocían o cara a cara no se conocían y parte también de esos desafíos actuales que estamos enfrentando se vuelven unos mecanismos y unas alternativas muy positivas de encuentros y reencuentros para conocernos más. Entonces, la reunión de estos artistas obedece como a un clúster de generaciones. Entonces, este clúster de generaciones vienen representados en la maestra Luz Helena Caballero, que empezó a ejercer su trabajo plástico a finales o a mediados de la época de los 80, Patricia, la maestra Patricia Bravo también a partir su producción fuerte desde la década de los 90 en adelante hasta hasta nuestros días, obviamente, y Juan David Hernández, que es un artista joven, comprometido, serio, diría yo que una de las generaciones más cerca y que su producción se ha centrado casi a mediados de la década del 2000,
finales de la primera década del 2000 hasta el momento. Entonces, quiero dar paso ya un poco, Sandra. Vamos a empezar a transmitir, a presentar un poco las fotos, las imágenes de la obra de la maestra Luz Helena Caballero, mientras que voy a leerles un poco su perfil. Muy bien, entonces, ella posteriormente dedicará unos 2 minutos o 3 a hablar un poco de su obra, pero la intención no es profundizar en ella, repito, porque vamos a tener oportunidad en próximos programas de hacerlo con cada uno. Entonces, Luz Helena Caballero, Bogotá, 1960, tiene estudios de Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y en la Universidad de los Andes, de la misma ciudad. Actualmente vive y trabaja en Bogotá. Ha tenido exposiciones individuales en una recurrencia o en una consecución de entre 1 año y medio y 2 años, que es lo lógico para los artistas realizar seriamente sus estudios, investigaciones y producciones, y esas exposiciones individuales han tenido su recorrido hasta la actualidad, 2019 aproximadamente. También ha participado en un sinnúmero de exhibiciones colectivas desde finales de los 80 hasta el momento, y sus obras se encuentran en colecciones privadas y públicas del país. Quiero hablar un poco sobre la obra, aunque no me voy a determinar mucho, es su statement, realmente su perfil. Dice: Luz Helena es una artista que insiste en la vigencia de la pintura como un medio en el cual encuentra múltiples posibilidades de expresión, experimentación e hibridación con otros modos de hacer. En los últimos años, el eje temático de su trabajo ha girado en torno a lo ornamental. Decidió rastrear ese tema obedeciendo a una fascinación particular por estas formas y terminó encontrando en ellas contenidos, conexiones con diferentes aspectos de la vida cotidiana, entre ellos el encierro, el miedo, las formas al margen, lo mestizo, la memoria de espacios y objetos. Entonces, esto es como un perfil resumido, obviamente, del artista, pero que más importante que recibir de sus propias palabras un poco sobre la descripción de su obra. Entonces, adelante, Luz Helena, bienvenida y te abrazamos por estar aquí. Gracias. Hola, ¿qué hubo, Liliana? Hola, Sandra, qué rico que me han invitado a este diálogo. Sí, estuvo muy completa tu presentación. Sí, yo digamos, he insistido mucho en la pintura como un medio vigente a través, digamos, de todos estos últimos años en que se ha hablado como del fin de la pintura, la muerte de la pintura, y como de lo obsoleto que es. Yo he encontrado muchas posibilidades narrativas, las sigo usando, y aunque, como ustedes vieron en las imágenes, muchas de las obras que he hecho se salen de la pintura, siempre tienen un origen en todo ese lenguaje bidimensional que tiene, bien sea desde el dibujo, bien sea desde la pintura, que de pronto pasan a otros planos con otros materiales, experimentando con materiales, y por ejemplo, claramente en la reja que mostramos en Plecto y la vajilla de... Perdón, disculpa que te interrumpa, Luz Helena. Sandra, ¿podemos mostrar la reja? Gracias. La reja es una traducción en metal de un dibujo bidimensional, y luego eso toma lugar en el espacio, digamos, se despliega en el espacio. También otro de las obras que es claramente no bidimensional y claramente no pictórica es la vajilla que hice para la Quinta de Bolívar. Podemos hablar más adelante de eso. ¿Listo?
Muchas gracias. Muy bien, Luz Helena, muchas gracias. Sí, realmente eso es lo que podemos necesitar en este momento de información sobre las obras. Muy bien. Bueno, ahí vamos a dar paso un poco a la imagen de la reja en contraposición con esa sutileza de la pintura. Pero bueno, muchas gracias, Sandra, por esa imagen. Posteriormente, si tenemos tiempo, podemos volver a ellas. Continúo con la presentación de nuestra segunda invitada, la maestra Patricia Bravo. Patricia Bravo, Medellín, 1966, estudió graduada de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Desde 1990 inicia una intensa y significativa trayectoria profesional al presentarse en la Bienal Internacional de Video del Museo de Arte Moderno de Medellín. Tiene primer premio de Salón Arte Joven del Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, ya extinto, gran referente de arte en nuestra ciudad en la década de los 90. Ha expuesto con importantes artistas colombianos como el maestro Oscar Muñoz, en el marco del Festival Internacional de Fotografía, Fotofest Houston, Estados Unidos. Y sin duda hay que mencionar cuando Patricia empieza a consolidar de una manera muy importante su trabajo como artista, y es cuando gana el premio Rojo sobre Rojo de Johnny Walker. A partir de eso, pues Patricia, sus obras han sido expuestas en exposiciones, obviamente individuales y colectivas, en los principales museos de las capitales latinoamericanas, en Ciudad de México también, y hacen parte de colecciones, de sus colecciones de patrimonio público. Un poco sobre Patricia, ella reflexiona alrededor de la vulnerabilidad y la fragilidad de la naturaleza, de los seres humanos, que se debaten entre polaridades como el amor y el odio, la ternura y la violencia, y la vida y la muerte. Hola Patricia, ¿cómo estás? Importante que estés con nosotros. Bienvenida. Gracias Liliana por esa presentación, gracias también por tu invitación a estar hoy aquí en esta conversación amistosa, gracias a Sandra también por propiciar el encuentro, muy contenta de estar con todos y de conocer este grupo tan bonito, y gracias pues por propiciar esta conversación entre amigos en esta plataforma. Bueno, presentaste mi obra, Sandra, rico si podemos ver un poquito de las fotos que tienes allí para que las pases. Mi trabajo, como decía Liliana, pues ha ido girando en torno al manejo de la imagen fotográfica, de manera que elaboro una serie de secuencias, de series para contar uno u otro hecho. La mayoría de mis obras tienen un hilo conductor que podríamos decir es la naturaleza de los seres humanos, su naturaleza, su amor, su capacidad de amar y de odiar también profundamente, la vulnerabilidad y la fragilidad, como lo dijo Liliana. Y bueno, a partir de allí se desenlazan, digamos, distintos temas. La obra que estamos viendo en este momento lleva por título No sé nada. Esta obra fue ganadora del premio Johnny Walker en las artes, Rojo sobre Rojo, y hablaba un poco sobre eso precisamente. Fueron 4 años de investigación, mirando expedientes, donde las personas que están allí reseñadas pues cuentan qué les pasó, qué les sucedió, qué hicieron, en una mezcla entre imágenes y textos para, de alguna manera, entregarle, digamos, al espectador, comunicarle una sensación frente a este asunto de la memoria, del olvido, quiénes somos, cómo nos enfrentamos a nuestro ser, cómo nos enfrentamos frente al otro y frente a nuestro entorno. En este momento estamos viendo una obra que se llama Mata que Dios perdona, una obra que mira los cielos, estos cielos rojos, estos cielos que a su vez están cargados de luz y de esperanza. En ellos depositamos nuestra fe, nuestra ilusión, pero también son unos rojos bañados de muertes violentas. En este caso, estos textos que están viendo allí
estas texturas que logran ver ahí son textos que nos muestran quiénes son o quiénes fueron objeto de violencia durante un año en la ciudad de Medellín. En este momento están mirando una obra, el título es Estar en la niebla. Para mí es importante la referencia que hacen los títulos con lo que se quiere decir, con lo que se quiere imprimir en la obra. Me parece también importante esa comunicación que se puede establecer con el espectador, de manera que sea también el que complemente la obra, el que la sienta, la perciba y pueda también tener una lectura frente a lo que yo estoy allí representando. En esta obra que estamos viendo en el momento es un homenaje a las mujeres, a las madres, esposas, hermanas, hijas de personas desaparecidas en Colombia. Ellas están a su vez en un paisaje nublado, en el amanecer, en una bruma, así como la sensación de su momento y de su espíritu. En la parte de abajo hay unos textos que ellas mismas le escriben a su ser querido desaparecido, pensándolo e invocando. Muy bien, Patricia. Muchas gracias y probablemente podamos tener tiempo de enfatizar un poco más en cada obra. Y por último, nuestro invitado, nuestra cuota joven, contemporánea, ¿sí? Juan David Hernández, Bogotá, 1992. Estudió arquitectura en la Universidad de los Andes. También durante su tiempo de estudiar arquitectura tomó unas clases o materias de artes en la misma universidad, donde recibió un grado summa cum laude. Actualmente es candidato a la maestría de artes visuales de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Entonces, Juan Hernández o Juan David Hernández es un artista y un arquitecto interdisciplinario que trabaja la intersección entre la escultura y la arquitectura en su práctica artística. Hernández explora el potencial que tienen los objetos para revelar connotaciones psicológicas como la intimidad, la memoria, la segregación, inherentes a la forma como los humanos habitan el espacio doméstico. Bienvenido, Juan, a este espacio de difusión y pues micrófono abierto para que nos cuentes brevemente sobre tu obra. Hola Liliana, hola Sandra y hola a todos, muchas gracias por la invitación. Igualmente, hola Patricia y Luz Serena, un gusto estar acá conversando con ustedes. Les cuento rápidamente sobre mi obra. Mi obra básicamente parte por estudiar y entender y reflexionar en torno a los objetos que nos rodean en el día a día y cómo estos objetos se vuelven significantes o símbolos de diferentes formas en cómo nosotros, seres humanos, nos relacionamos con el contexto que habitamos. Un contexto que estudio en diferentes escalas, a veces enfocándome en la escala del espacio doméstico, otras veces viendo esa relación con el entorno urbano o muchas veces también pensando en la relación con la topografía y el paisaje. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Y bueno, ya terminamos este primer segmento y doy paso entonces a abrir un poco la conversación sin antes proponerle a la audiencia que está conectada con nosotros que las preguntas que vamos a empezar a discutir aquí y estas respuestas que hacen parte de un emergente, de ideas emergentes, también tengan la oportunidad de autoescucharse y reflexionar sobre ellas, independiente que sean personas vinculadas o no vinculadas al arte, porque realmente son unas preguntas que relacionan mucho el entorno humano de los artistas. Entonces, la dinámica que vamos a establecer es yo formulo la pregunta y damos voz a Luz Helena, luego damos voz a Patricia y luego damos voz a Juan David y eventualmente vamos a cambiar el orden también, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, artistas, hablemos un poco sobre el inicio o las influencias. ¿Qué momento, experiencia, situación, fuente, persona, familia o agente fue determinante para abrir el camino a la vida del artista o a la profesión de ser artista? Muy bien, maestra Luz Helena. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el inicio fue como una decisión tomada, ¿no? De pronto tenía que ver un poco con quizás por lo único que yo había sido reconocida a lo largo de mi vida era porque sabía dibujar o lo hacía bien de una manera intuitiva y ingenua, como decía Patricia, y entré primero a tomar clases, como hemos hablado, con un taller en Bogotá donde mucha gente iba a estudiar y enseñaban una manera muy clásica de dibujar, y después resolví, yo ni siquiera sabía que había una carrera que se llamara arte. Yo no tenía una cercanía con artistas, ni conocía el caso de un artista, pero entonces cuando supe que podía entrar a una universidad, entré a la universidad y entré a una universidad que te proponía, digamos, unos talleres muy experimentales donde se revisaba mucho, digamos, todo el proceso del arte moderno. En esa época no se hablaba sino de digamos, las vanguardias. Todavía pareciera que estábamos en la etapa de las vanguardias y, digamos, fue una gran revelación para mí. Para mí fue muy clave el encuentro con el arte moderno y con todas las posturas distintas, algunas formales, otras teóricas, digamos, todavía, incluso muchas veces sigo revisándolo. Yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Haber entrado a la universidad, haber descubierto que eso es una profesión difícil, digamos, de definir, porque ser artista no es una cosa tan clara, ¿no? Y digamos que todavía aún sigo teniendo muchas dudas y preguntas y cosas sobre cómo es que uno debe, además porque toda la postura de ser artista desde que yo entré a la universidad hasta hoy, pues ha ido cambiando a lo largo de los años. Luz, qué pena que te interrumpa, pero esa puede ser una respuesta para una próxima pregunta. Perfecto. Exactamente, así que podemos darle la voz a Patricia. Gracias, Luz. Okay. Gracias, Sandra y Liliana. Bueno, pensando en mis orígenes, pues tal vez yo creo que uno inicia de una manera muy intuitiva, de una manera muy ingenua, de una manera muy espontánea, sin muchos conocimientos frente al tema. No tenía grandes influencias, de manera que realmente era un camino inexplorado para mí. En el colegio sí tenía cierto talento y un gusto por dibujar, pero era un gusto personal, no impulsado propiamente por el colegio, porque en esas épocas pues realmente la enseñanza de las artes era muy poca. Entro a la Universidad Nacional a estudiar artes, una vez me graduó, e inicio allí mi carrera con unos maestros maravillosos que quiero mucho, que siguen siendo mis amigos, a quienes conozco y con quienes tengo cercanía, los quiero mucho y digamos que dieron pie para darle vuelo a eso que yo tenía en mis manos y que era una manera de dibujar, como decía ahorita, ingenua, pero que fueron, digamos, las bases o el origen de mi obra actualmente cuando lo pienso en retrospectiva. Era un dibujo donde yo hacía pequeñas series, solía recrear las canciones, por ejemplo, y a las canciones yo les ponía dibujos casi como un cuadro a cuadro, como un guión, una manera de mostrar cuadro a cuadro cómo se desarrollaba esa canción. Y finalmente pues termino ahora trabajando con la imagen, la fotografía y de igual forma haciendo series fotográficas o series de imágenes. Entonces, digamos que el origen finalmente también me lleva, digamos, a evolucionar una propuesta y a generar un trabajo con mi propia identidad, de alguna manera también proveniendo de esos orígenes, ¿no? Muy bien, la audiencia sería cuando abramos un poco el espacio para la audiencia, que tomen un poco de nota sobre cada hipertexto y cada momento en palabras, traducido en palabras, que el artista nos está compartiendo.
para que formulen sus preguntas. Juan David, es tu turno en este caso. Gracias, Liliana. Pensar sobre los orígenes o esos primeros inicios o momentos siempre me lleva como a recuerdos desde la infancia, en el cual en el jardín siempre habían como una serie de talleres o actividades muy manuales de producción de artesanía, básicamente. Y yo creo que ahí hubo como un encuentro con el material y la experiencia de la sensación de la transformación de los materiales que hoy en día pienso y veo que realmente, probablemente ese fue el primer encuentro estético que tuve. Luego, más adelante, van a haber otra serie de encuentros que van alimentando mi experiencia más adelante. Durante el colegio, digamos que tomé cursos libres de fotografía análoga en el laboratorio. Esto fue en la Academia Francesa de la Imagen, que hacía parte de la Alianza Francesa que está al lado de las Aguas, en Bogotá. Y posteriormente en la universidad, digamos que siempre hubo como un paralelo arquitectura-arte y estar yendo y viniendo entre un departamento y otro. Y diría que allí también encontré grandes influencias y encontré grandes maestros, como Leila Cárdenas. Con ella posiblemente hubo como un encuentro sobre el objeto encontrado. Igualmente Catalina Mejía, quien de algún modo me introdujo como a ser muy consciente en torno a la expresión del gesto y de la composición espacial. Muy bien. Gracias, Lina. Gracias Juan. Bueno, vamos a la otra. Vamos a hacer un ejercicio como de agilizar un poco más, pero tampoco tenemos prisa, porque si en algún momento hay que hacer parte 2 de esta presentación, se hará parte 2. Tenemos la libertad completa de hacerlo y vincularlo también con la presentación de las obras. Muy bien, vamos a develar un poco el estigma. ¿Qué opinión les merece la siguiente declaración? ¿Un artista es una persona excéntrica, difícil, compleja, extraña, piensa diferente? ¿Por qué en general es definido a partir de estos aparentes rótulos? Muy bien, Luz Helena. Bueno, difícil, excéntrico, yo no sé, bueno, no todas las cosas me parece, yo pienso que sí es una persona distinta, porque igual lo que la vuelvo a unir con el final de mi respuesta pasada, entrar, digamos, dentro de toda la lógica de cómo está construida la sociedad y la profesión, digamos, las profesiones, entrar al mundo a pretender ser artista, cuando yo en algún momento pensaba que ser artista es como ser una persona que tiene una manera de mirar, digamos, hay algo en ser artista que es difícil porque pareciera que necesitaría unos dones especiales y eso, y yo no creo que eso sea tan así. El asunto es que los artistas tenemos un entrenamiento en unas observaciones diferentes, vemos las cosas de una manera, de pronto vemos las cosas, vemos como entre las fisuras, ¿no? Lo que no es, lo que está en las márgenes, no vemos lo evidente, sino lo que está por detrás, obviamente lo evidente también. Entonces hace, digamos digamos, lo que yo encontraría en ser artista es que son personas de pronto con sensibilidad frente a muchas cosas, más allá de ser excéntrico, raro. Bien. Es mi respuesta. Bien. Ok. Luz, gracias. Muy bien, Patricia. Digamos que esa sentencia que leíste, esa expresión, me lleva a pensar en artistas más de otra generación, de otra época, me lleva a momentos vividos hace muchos más años atrás, porque siento que el artista actualmente ya no está encajado en esa descripción, ya no le cae tanto esa descripción. Si bien claramente, como decía Luz, me uno a sus palabras, podemos ser diferentes en la manera de ver el mundo, así como cualquier otro profesional desde su corte, desde su perfil, también lo ve, cada quien se para desde su orilla para ver la vida
para ver el mundo, para interpretarlo. Claramente no lo vemos igual ni un médico, un ingeniero, un arqueólogo, un arquitecto, un artista, cada quien en su punto. Pero sí pienso pues que claro, el artista tiene entonces también su óptica, su visión, su manera de su sensibilidad, su manera de percibir y ver el mundo, también depende mucho del oficio propio de cada uno, del oficio, de la técnica o del quehacer artístico y de la investigación, como cada quien la lleve. En mi caso, pues no me encaja mucho el tema de lo raro y de lo excéntrico, pero sí, digamos, más de la introspección o del ser solitarios o de mirar el mundo con cierta sensibilidad y también humanidad, digamos, que otras profesiones o otros profesionales no lo ven así. Lo de la humanidad es muy bonito. La humanidad, esa palabra está muy bonita. Y finalmente, Juan David. Yo creo que de la lista que mencionas, la que entraría y se aproximaría más cerca desde mi forma de entender lo que es un artista es el pensar diferente. Yo diría que un artista, un poco como lo describe Luz Helena, es alguien que observa, y en ese observar yo diría que hay un tema de cuestionar y reflexionar, y el artista a fin de cuentas es el que está poniendo preguntas sobre lo que está pasando en el exterior, lo que está pasando en el mundo. Y digamos que un poco en ese establecer preguntas y cuestionar, digamos que hay un momento de tener un pensamiento crítico, y en ese pensamiento crítico estás a pensar diferente a como la masa está pensando. Y de algún modo lo que el artista hace a final de cuentas es traducir esas preguntas o reflexiones que está teniendo sobre la realidad a través de imágenes, y a fin de cuentas todo esto se vuelve en una forma de estar, ser o habitar el mundo que cada persona puede tenerla cada artista puede tenerlo, digamos, dentro de un calibre diferente, dentro de una personalidad diferente, y yo creo que ahí es donde se puede dar lugar al resto de los adjetivos de la lista, digamos, el ser excéntrico, ser difícil. Claro, hay formas de habitar y ser en el mundo que son así, pero también un artista puede ser alegre o un artista puede ser fácil, y esas son las diferentes formas en que cada artista está habitando el mundo que vivimos. Muy bien. Bueno, yo desarrollé 12 preguntas, no vamos a tener tiempo, pues llevamos 37 minutos y esta transmisión es de 1 hora, máximo 1:05, 10 minutos, pero voy a transformar un poco la dinámica casi de una manera lúdica o infantil. Son 12 preguntas, ya cubrimos 2 preguntas. Cubrimos la 1 y la 3. Patricia, yo quiero que me des un número, lo mismo Luz Helena y lo mismo Juan David. Entonces, el número las tengo juiciosamente enumeradas y podemos también generar una conversación de estar de acuerdo de diferentes planteamientos a partir de esas preguntas que inicialmente iban direccionadas a los 3, pero también ahorita podemos volver a una importante para que la respondamos los 3 o los 4 también. Entonces, Luz, dime un número, porfa. 8. El 8, muy bien, perfecto. Vamos para la pregunta 8. Muy bien, dice. Es evidente que el artista plástico y visual lo validan sus procesos plásticos y, en definitiva, la obra terminada, o sea, el resultado, la obra. ¿Cuál es el preciso momento donde una obra muestra su solución final? En tanto decisión personal y metodología, podemos disponer palabras más simples. ¿Cuándo es el instante para el artista de decirla? Ya la terminé, ya, o sea, ya salió de la cocina
y ya entra a un proceso de quietud, de silencio, para que recobre otra vez una suerte de aura para que quede lista y ser expuesta, o ser difundida, o ir al lugar donde tiene que ir. Bueno, la manera como yo trabajo es digamos, parto de una idea que a veces investigo previamente, pero que solo la resuelvo en el hacer. Mi trabajo es muy artesanal, está muy anclado y mi pensamiento surge del hacer. O sea, el proceso mío, por eso yo no me he soltado mucho de la pintura y del dibujo, porque digamos son las herramientas con las que yo más avanzo en darle forma a las ideas. Cada trabajo es diferente y cada obra es distinta porque cada proceso es diferente. Entonces, digamos, resolver el manejo, por un lado, y encontrar, digamos, el asunto narrativo, es por un lado uno de los asuntos, y por otro lado, resolverlo desde lo técnico, que no siempre es igual, ¿no? O sea, cada enfrentamiento con un material es distinto y cada enfrentamiento con ese material es tratar de dominarlo hasta lograr ajustarlo a una cosa que uno no sabe tan claramente cómo es hasta que se resuelve. Entonces es una cosa un poco como acá tomo la decisión, con esto me está, así es como como yo no como yo me lo imaginaba, porque normalmente termino haciendo cosas que no las había imaginado. A veces hago bocetos de las cosas y los tomo como modelo de la ruta, pero el trabajo coge su rumbo y llega digamos, a su punto narrativo y a su punto formal, pues, a través del proceso de hacer. Yo no sé si sea clara en la respuesta. Siento que es que realmente la pregunta, cuando fue elaborada, tenía la intención, más que responder una verdad, es hablar de otra manera desde el proceso, desde cómo se puede sentir no solo el proceso y de la narrativa como la expones a través de tu obra, sino de todo ese recorrido, de las grandes distancias que la obra tiene que recorrer para que ella misma hable y te dé el mensaje que ya está terminada o que simplemente necesita descansar. Muy bien. Ya llevamos las preguntas 1, 3 y 8. Patricia, ¿qué número? ¿Qué pregunta numerada? Vale, el 12, la pregunta 12, la última. Bueno, la pregunta 12. Es la última. Pero bueno, te la voy a cambiar porque esa puede ser una pregunta que cierre. Bueno, entonces elijo toda otro esta número. Conversación. Elijo otro número, el 7. Okay. El 7. Vale. Bueno, muy bien. El 7. Muy bien. Relaciono un poco con la pregunta de lo del estigma, pero en una redención distinta de la idea. ¿Qué empieza a redefinir el artista en el mundo contemporáneo, o cómo se puede empezar a redefinir un artista en el mundo contemporáneo? Pues yo pienso que tiene mucha relación con lo que decíamos los tres ahora, ¿no? Y ese rol y ese papel que cada quien ejecuta dentro de su trabajo artístico y dentro de cómo ve su profesión y ve su oficio y ve su manera de hacer y de producir su obra. En mi caso, yo me visualizo como un artista que produce una serie de contenidos, que quiere comunicar algo, que es un cronista, digamos, de su época, que está elaborando obras que se relacionan directamente con el devenir histórico, con un momento determinado a nivel social o a nivel político, con unas relaciones también además que uno establece con uno mismo y con el otro, cómo nos relacionamos, cómo nos vemos los unos a los otros como individuos, cómo generamos una identidad.
cómo también plasmamos esa identidad propia dentro de la obra para que ella camine sola, para que ella tenga una voz propia, una voz que parte de uno y que finalmente se expresa de una manera singular. Yo pienso que ser artista, como decía ahora Luz, pues no es un camino fácil, no es un camino que esté escrito para nadie, no está en ninguna parte ni en ningún manual el ser artista y los pasos a seguir para ser un artista representativo o para tener una producción amplia y profunda. No, pienso que se necesita mucha disciplina, que se necesita mucho trabajo, un trabajo permanente, constante, va más allá del talento, va más allá de unas facilidades propias para volverse un trabajo cotidiano, un trabajo de disciplina, un trabajo de estar en contacto incluso con diferentes fuentes de investigación, depende de los referentes que uno tenga y en los que quiera investigar para la producción plástica. Eso hace que uno esté siempre conectado con muchas cosas, con el mundo, con lo social, vinculándose de muchas maneras y reuniendo información de muchas maneras para alimentar esa obra y poder finalmente insertarse, digamos, dentro de lo social con una propuesta seria, clara, concreta y profunda, digámoslo así, o por lo menos procurar que sea una obra y una propuesta que parta de uno y que tenga una voz personal. Interesante. Sí, ese es el gran dilema de hecho hay una pregunta que ronda por acá y ese es el gran dilema entre la genialidad, el talento y la disciplina, que discutíamos también en momentos anteriores. Pero bueno, se podrá desplegar esas tres categorías y cómo se insertan en el camino para ser artista, ¿sí? Muy bien, Juan. Gracias, Patricia. Muy bien. Juan, tu número, tu pregunta. Vamos con el número 5. Muy bien. Perfecto. Todas estas preguntas sí relacionan lugares comunes y de pronto esta puede complementar las anteriores, obviamente. ¿Qué condiciones debe reunir un artista o una persona que emprende la profesión de ser artista? No necesariamente en una formación académica, puede ser en una formación no formal, en el ámbito de la educación no formal. Pero eso sí, el camino de un desarrollo para ser buen artista, que eso es otra cosa, que es ser buen artista. ¿Y qué debería proponer para estas, y qué debería proponerse para trabajar en esta labor y develar un poco esas preconcepciones y limitaciones y desafíos que encuentra una persona cuando quiere desarrollar su carrera como artista? Diría que posiblemente son dos condiciones y la combinación de ellas llevará a otras instancias, pero la primera sería tener pasión, simplemente amar lo que uno está haciendo y encontrar esas cosas y esos motivos que hacen que trabajes, como Patricia lo decía, con rigor y constancia y dedicación, pero a fin de cuentas todo eso se traduce a hacer algo que viene más desde el sentir lo que uno está haciendo, y eso es la pasión. Y finalmente esa pasión conducida a como lo decía en la anterior respuesta, a un pensamiento crítico. Creo que es estar cuestionando. Digamos que de algún modo observar el mundo a través de ese lente y finalmente llevarlo a un hacer constante. Gracias, Juan David. Vamos a cerrar este segmentico de preguntas. Luz Helena, en tu respuesta, dime una palabra clave, porque vamos a generar conocimiento
e interlocución también para quien nos está escuchando. Una palabra clave de tu respuesta. Una palabra clave de mi respuesta, proceso. Muy bien. Una palabra clave, Patricia, de tu respuesta. Investigación. Muy bien. Sí. Proceso, investigación. Y Juan David, palabra clave. Pasión. Muy bien. Investigación, pasión, proceso. Cada quien en nuestros interlocutores hagan su propio mapa conceptual de esa primera conclusión a estas preguntas. Vamos a hacer las dos últimas, si es posible, para abrir paso a un par de preguntas del público. Y hay dos que son importantes y que relacionan el momento y los momentos en los que cada uno ha trashumado y ha desarrollado su proceso. Por ejemplo, esta pregunta, Juan David se nos fue. ¿Qué pasó con Juan David? Bueno, él vuelve. Quedémonos por ahora con Luz Helena y Patricia. ¿Qué ha significado ser artista en las décadas propias de su desarrollo profesional? Por ejemplo, en la década de los 80, en la década de los 90 y en la década que llevamos, en las dos décadas que llevamos del 2000, y cómo su propia obra ha tenido que verse afectada y transformada en esos procesos de cambios durante todo este periodo. No sé si Juan David me escuchó la pregunta. No, muy bien, la repito. ¿Qué ha significado ser artista en la década propia de su desarrollo profesional? Por ejemplo, en la década de los 80, en la de los 90, en la del 2000, y también cómo la obra se ha visto afectada por ese propio tiempo, por todas las variaciones y las transformaciones que implican el ser hija de su tiempo, y cómo podemos establecer entre nosotros un contraste a partir de nuestra experiencia. ¿Comienzo yo? Sí, claro, Luz Helena. Sí. Yo en los 80s estaba en plena formación, mi formación fue muy larga, de hecho yo creo que ha sido continuada desde que comencé hasta hoy, y digamos, aunque tuve una formación muy experimental en la Universidad de los Andes y exploré muchos medios, muy al final de la carrera me enfrenté a la pintura, que yo considero que es uno de los procesos más experimentales. Yo nunca he logrado hacer dos cuadros iguales o dos procesos. Cada tema genera un proceso distinto. Digamos, en los 90s estaba todavía yo desarrollando como ciertas cosas a partir de muchas miradas hacia la modernidad. No encajando exactamente digamos, en una vanguardia, sino como usando elementos distintos y mezclando, que esa es una de las propiedades que tiene la pintura. La pintura es una plataforma de hibridación y de mezcla y de sobreposición de ideas pues que obviamente hay otros medios que también lo logran, yo creo que casi todos, pero digamos en la pintura es muy interesante eso porque está a la mano, la herramienta es mi propia mano. Después, en el 2000, digamos, los últimos 20 años, aunque yo he sido súper terca, digamos, he insistido, digamos, cuando yo estudié y cuando yo comencé a pintar, éramos muchos los pintores de mi generación. Hoy en día puedo decir que yo soy de las pocas que continué teniendo la pintura como eje principal de mi trabajo. Digamos que fueron duros en cierta medida porque la pintura estaba excluida de ciertos escenarios como algo que pertenecía a otro momento, pero yo creo que he logrado, a partir de los procesos bidimensionales o pictóricos,
darle, digamos, demostrar que sí tiene una vigencia y que todavía tiene muchas, digamos, posibilidades expresivas en el mundo de hoy. O sea, eso todo depende, es como que la gente dejara de cantar, ¿no? Es una cosa un poco, pero es una expresión que todavía, o sea, que siempre, o sea, que sigue siendo una posibilidad de expresión, ¿no? Clara y... Bien, muchas gracias, Luz. Patricia. Bueno, yo puedo contarles, tu pregunta me hace pensar en la metodología de trabajo, en la metodología de cada uno, de cada artista en su quehacer, y que eso va marcando, digamos, unas pautas en el devenir, en el paso del tiempo. Mi trabajo ha sido casi todo llevado a cabo después de unos procesos de investigación. Primero trato de establecer lo que quiero plantear, lo que quiero decir. Siempre hay un proceso de dibujo, de rayar, de expresar ideas a través del papel, de manera que cuando el paisaje, digamos, está más claro en el papel, en las ideas, en el mundo de las ideas, pero marcadas en mi cuaderno de trabajo, de ahí puedo pasar al trabajo con la imagen, con la fotografía o con los distintos medios que la obra misma me pide, ¿cierto? Hay obras que piden unas imágenes, hay obras que piden otro tipo de elementos que se pueden ir insertando dentro del manejo fotográfico y que se vuelven más de carácter instalativo, digamos así. De esa manera, digamos, la obra ha ido fluyendo a través del tiempo, a través de los años, con esa misma metodología y por ende también ha ido, digamos, fluctuando a través del tiempo, también en la medida en que yo voy cambiando, en la medida en que las épocas han ido cambiando, pero siempre manejando ese mismo hilo conductor a través de la investigación, del manejo de la imagen y de otros elementos que se involucran con ella para finalmente exhibirse o ponerse en una puesta en escena en el espacio y siempre con un hilo conductor a nivel temático también, que es esto que yo hablaba ahorita sobre el sentido de la naturaleza humana y de las relaciones que establecemos con el otro, cambiando de temas, obviamente depende de un momento o del otro, pero he visto que a lo largo de los años y del tiempo, ese hilo conductor ha permanecido expresándose con expresiones diferentes según la temática. Bien, muchas gracias, Patricia. Y bueno, ya respondiendo esta pregunta y ya cerrando con otra, vamos a tratar pues, de empezar a cerrar este segmento sin antes agradecer por la conexión, por el encuentro, por el compartir nuestras ideas y por dejar abierta la puerta para una próxima conversación. Juan David, en respuesta, tu respuesta a la pregunta anterior. Yo diría que el gran reto que se ha establecido probablemente durante la última década para los artistas ha sido como una pregunta sobre tener conciencia sobre en las diferentes dimensiones, digamos, de conciencia social, conciencia medioambiental, conciencia política, conciencia económica, y un poco como reflexionar y entender cómo esos diferentes valores que están jugando en el mundo y cómo eso afecta la obra que cada uno está produciendo. Entonces yo diría que ese ha sido como el gran reto que los artistas se han tenido que enfrentar en la actualidad. La última pregunta, quiero establecer esta dinámica. La voy a formular, pero ustedes la van a contestar en una sola palabra. Y vamos a generar la respuesta en grupo a partir de ese insumo inicial. Entonces, dice que realmente fue la pregunta 12 que seleccionó Patricia anteriormente. Dice, ¿qué sugerencias
o recomendaciones le pueden dar a los artistas en formación académica o en formación no formal sobre legitimar su profesión y encontrar un lugar como artistas en un mundo en constante transformación? Solamente una palabra. Yo creo que hacer. Luz Helena. Hacer. Hacer. Muy bien. El hacer. El hacer. Patricia. Persistir, la persistencia. Persistencia. ¿Y Juan David? Constancia. Constancia. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta respuesta ya condensada en 3 palabras, nos deja el campo para pensar en la producción artística desde esa, estamos hablando desde la metodología y la pasión también, pero desde el concepto, desde la formalización, desde el medio de expresión, desde la materialidad, desde su concepto representacional, estético, sobre el término tan delicado para referirse a la obra como belleza, pero nos da una carta, un espectro demasiado amplio para continuar estos próximos encuentros. Muchas gracias, Sandra. No sé si en estos 5 minutos o 10 minutos podemos tener un par de preguntas del público, si es necesario, o simplemente nos despedimos, concluimos esta conversación, mostrando a partir de este resultado una buena posibilidad y oportunidad de un regreso para tratar otros temas y tratar directamente y detalladamente la obra de cada uno. Sandra, ¿qué nos dices? Bueno, aquí no encuentro preguntas. Perfecto. Muy bien. Luz Helena, ¿algo que concluir? No. Luz Helena, ¿algo para concluir? ¿Me estás oyendo? Sí. Sí. No, muchas gracias por la invitación, muy rico la conversada, que me encantó conocer a Patricia y a Juan David. Ojalá que nos veamos cuando vengan. Y muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz Helena y Juan David. Unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Sandra. Gracias, Patricia y Luz Helena. Un gusto conocerlas. Y qué rico poder reunirnos. Y yo creo que además este es un momento bastante complejo que estamos afrontando. Y precisamente son estos diálogos y este sentido de comunidad que se debe construir y que debemos establecer. Entonces yo creo que muchas gracias por este espacio para eso. Muchas gracias, Juan David, por la presencia. Sandra. Acá estoy, Lili. Damos las gracias a todas las personas que están conectados con nosotros en este momento. Agradecemos a Lili. No puedo ver bien su apellido. Disculpa, Sandra, quiero darle el inciso a Patricia para que se despida de nosotros también. Patricia. Gracias, Liliana. Sí, pues me uno al agradecimiento a lo que decía Juan. Son momentos difíciles, son momentos de mucha incertidumbre, de reflexiones, de estar en casa, de cuidarnos. Y agradezco el encuentro, agradezco vernos, agradezco poder hablar de lo que nos gusta, hablar del arte, de un poco de nuestras vidas y nuestros procesos. Me gustaron mucho las palabras de cierre de cada uno, la pasión, el hacer, el persistir y persistir, porque finalmente es la manera de lograr algo y de pronunciarnos como artistas. Gracias a ti, Lili, por invitarnos, gracias a Sandra por permitir encontrarnos aquí con los amigos.
y por dar este espacio para conocernos un poco y conversar en estas épocas. Gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes, gracias por la audiencia que ingresó, por mostrar el interés internauta, el interés virtual, pero lo importante es que en estos espacios ofrecemos la oportunidad de conocer un poco más del otro, de encontrarnos y de aprender un poco más sobre estas orillas del arte que vamos a seguir desarrollando en una frecuencia más o menos de cada 20 días. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, queridos artistas. Abrazos a todos. Los quiero mucho y muchas gracias a quienes nos escucharon. Hasta luego. Buena tarde.